Entonces, esto es una de las cosas que a mí me parece también interesante para ver, que es la aceleración del crecimiento. Si ustedes toman la tasa de crecimiento del Producto Per Cápita a lo largo de los 2000 años que estamos estudiando, la tasa de crecimiento per cápita fue del 0,13%. Ahora, si ustedes se fijan, ese gráfico que vimos antes de este, ¿qué mostraba? Que en los primeros 1800 no crecimos nada y que en los segundos 200 crecimos un montonazo. Entonces fíjense que si ustedes separan los periodos, en los 1800 primeros años crecimos al 0,02%. Mientras que en los últimos 200 años, en términos per cápita, crecimos 1,1%. Es decir, que la tasa de crecimiento se multiplicó por 55. ¿Sí? Es decir, a ustedes les puede parecer un número pobre, pero es un tazón. O sea, es 55 veces más grande de lo que venía. Es más, también sabemos que no es lo mismo lo que pasó durante el siglo XIX que lo que pasó en el siglo XX. Entonces, cuando ustedes abren estos siglos, durante el siglo XIX, el mundo creció a 0,65, mientras que en el siglo XX creció 1,58, es decir, casi se triplicó. A pesar de que hubo 2 guerras mundiales, hubo shock petrolero, hubo un montón de despioles. No, bueno, sí, en Argentina, ¿no? Entonces, y es más, si ustedes particionan en partes iguales el siglo XX, van a ver que durante la primera parte del siglo XX se creció al 1,06 y durante la segunda parte se creció al 2,1. ¿Sí? Quiere decir que la tasa prácticamente en la segunda mitad se aceleró. Y si ustedes toman la tasa de lo que va del siglo XXI, estamos en el orden del 3%, a pesar de haber tenido que enfrentar una situación y una crisis fenomenal, como lo que fue la crisis subprime, que todavía sus efectos hoy perduran. Entonces, digo, y acá también es importante tener en cuenta, porque hay algunos economistas que dicen, al final vieron, no pasó nada. No pasó nada porque, digamos, Bernanke demostró ser a la postre el mejor banquero central de la historia. Porque cuando ustedes miran la Gran Depresión, la velocidad de circulación de la cantidad de dinero, que es la inversa de la demanda de dinero, cayó cerca de un 30%. Esto quiere decir que si la cantidad de dinero estaba constante y la velocidad cayó, el PBI nominal de la economía tenía que caer, y de hecho fue algo que pasó, que el PBI se destruyó, tanto en términos nominales como en términos reales. En el caso de Milton Friedman y Anna Schwartz, que está volcado en el libro La historia monetaria de los Estados Unidos, concretamente en el capítulo 7, que se llama La Gran Contracción de 1929-1933, el mundo hubiera entrado en una crisis que hubiera sido por lo menos el doble de grave, o más que el doble, de lo que fue la Gran Depresión. Por lo tanto, digamos, estamos frente a un caso fenomenal. Ahora, miren esto, porque es muy interesante también. Sucede que existen algunos estudios en los Estados Unidos que contemplan el hecho de que las cuentas nacionales suelen subestimar el verdadero crecimiento del PBI, porque muchas veces no pueden captar los efectos del cambio tecnológico. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que esas estimaciones muestran que la tasa de crecimiento durante el siglo XX, en lugar de ser, en términos per cápita, en lugar de ser unos 58, ¿sí?, hubiera sido cerca de unos 70.
2,70 quiero decir. Es decir, 1,1 más alto. Eso quiere decir que si hoy el mundo está creciendo al 3%, estaríamos arriba de 4,1. Y estar arriba de 4,1, ¿qué significa? Que estamos en un sendero que nos permitiría en este siglo multiplicar el PBI per cápita por ¿cuántas veces? Por cerca de 60 veces. Es decir, que este camino de la singularidad es bastante tangible. De hecho, fíjense que este gráfico también es muy interesante, que es la cantidad de tiempo que tarda la economía en duplicar su PBI per cápita. Entonces, si ustedes toman todo el periodo, fue en realidad de 533,6 años. Sin embargo, vimos que esto cambió en el tiempo. Entonces, cuando uno toma los primeros 1800 años, el PBI per cápita crecía una tasa que demandaba su duplicación 3.466 años. Ahora, si tomamos lo que fue la tasa para los 200 años siguientes, ese número cayó a 63,36. Si ustedes toman lo que pasó, ¿sí?, en el siglo XX, esa tasa, esa cantidad de años cayó a 44,2. Si toman los últimos 50 años del siglo XX, la cantidad de años para duplicarlo fue de 33. Y hoy estamos en 23 años. Es decir, que ustedes lo que están viendo con todo esto, ¿qué es? Un proceso de aceleración en la tasa de crecimiento del producto per cápita. Por eso no tiene sentido la cantidad de barbaridades que ha dicho el señor Piketty. Es decir, Piketty no solo odia el mercado, no solo odia el capitalismo, sino que además es un mentiroso, ¿sí?, que ha fraguado estadísticas, que ha armado datos en favor de probar algo que no existe, y que todas las calamidades que él, digamos, suele mencionar son en base a proyecciones absolutamente antojadizas, que cuando uno chequea la capacidad de predicción de la metodología Piketty es verdaderamente aberrante. Y sin embargo, digamos, a ese marxista todo el mundo le da pelota, cuando en realidad no para de decir boludeces. De hecho, cuando ustedes miran las perspectivas de lo que era para el 2014, ¿sí?, fíjense que lo que domina es un crecimiento arriba del 4% per cápita. Esto quiere decir que más, donde más gente hay es donde más crece. Con lo cual, digamos, el año pasado habría cerrado en torno al 4%. Es decir, que estamos validando estos números a pesar de todos los problemas que tenemos. Entonces, si ustedes se fijan, la teoría de crecimiento tiene problemas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el modelo del solo Usuama? Que el proceso de crecimiento se agota. Entonces los economistas, digamos, a partir de las contribuciones de Paul Romer, graduado de la Universidad de Chicago, como corresponde, ¿sí?, digo, escuela de economía altamente demonizada en Argentina, cuando uno de cada 4 o 5 galardonados del premio Nobel salieron de ahí porque estudiaron, o porque fueron profesores, o porque hicieron algo en Chicago. Pero nosotros no, nosotros nos creemos que somos los re bananas y cuestionamos la Universidad de Chicago. No yo, pero sus hermanos de Córdoba y Junín, digamos, yo creo que hablar de Chicago es una mala palabra. Y así nos va. O sea, somos un país que éramos ricos a mitad del siglo XX, hoy somos un país de frontera, y que si seguimos así vamos a ser un país pobre. O sea, nosotros somos los bananas que nos tiramos en contra del libre mercado. Así no va. Nosotros somos los piolas que le damos
bomba el gasto público y a las ideas keynesianas. Así no va. O sea, deberíamos tener un PBI per cápita de $30.000. Tenemos uno de 12.000 al tipo de cambio oficial y 9.000 al paralelo. Y dejen que sigan las ideas y que el candidato es el modelo. ¡Ja! El camino es a ser pobres, sin lugar a dudas.